El caso de una joven de 22 años encontrada abandonada en la calle reveló una serie de eventos extraños durante la investigación, incluyendo secretos familiares perturbadores y comportamientos alarmantes. Este caso es tan intrincado que parece sacado de una novela. El asesinato de la Dalia Negra es un caso único. A pesar de que se han investigado numerosos sospechosos durante los 77 años desde el incidente, ninguno ha sido definitivamente culpable. En la última década, los avances en la tecnología forense han permitido reconstruir el caso con mayor detalle, revelando más información. Entonces, ¿cuál es la historia completa? Vamos a echar un vistazo más de cerca. Primero, revisemos el caso. El 15 de enero de 1947, se descubrió un cadáver femenino en un terreno baldío en el lado oeste de Oak Ridge, en Los Ángeles. Los periodistas apodaron a la víctima, Elizabeth Hoyt, como Dalia Negra. Elizabeth Hoyt medía apenas 1,60 m y pesaba menos de 48 kilos. Tenía ojos azul brillante y cabello oscuro, pero su salud dental era extremadamente deficiente. Su cuerpo mostraba signos de traumas anteriores, con diferentes tipos de lesiones en varias áreas. Este caso resulta particularmente perturbador debido a la manera en que la víctima fue percibida y tratada, casi como si fuera un objeto en lugar de una persona, lo que sugiere un trastorno de personalidad antisocial. ¿Cuál es la diferencia entre el trastorno de personalidad antisocial y la psicopatía? ¿Cómo podemos reconocer a estas personas en nuestra vida diaria? El experto en investigación criminal Jane Roller explica que los sociópatas y los psicópatas son esencialmente lo mismo. En las décadas de 1980 y 1990, se usaba más comúnmente el término sociópata, mientras que la policía moderna prefiere psicópata, porque la enfermedad mental puede diagnosticarse y presentarse como evidencia en el tribunal. Sin embargo, el trastorno de personalidad antisocial es más difícil de probar. La gente podría pensar que hay una diferencia entre los dos términos, posiblemente debido a programas como Sherlock, donde el personaje frecuentemente corrige a otros sobre este concepto. Es importante destacar que estas etiquetas a menudo pueden utilizarse para manipular la percepción, y algunos directores podrían buscar este efecto. Si necesitas identificarlos, fíjate en alguien que responde casi de forma mecánica, con respuestas casi idénticas cada vez que se mencionan ciertas palabras clave, como si fuera un robot. Pero no lo tomes demasiado en serio, estos conceptos suelen emplearse para manipular el pensamiento. No hay una manera definitiva, ya que podrían no mostrar síntomas evidentes. Este comportamiento podría ser preocupante, pero es importante señalar que esto es solo una posibilidad y no somos un equipo especializado en perfiles criminales. Volviendo al caso, el informe sugería que el perpetrador mostraba un comportamiento altamente preocupante. Esta conclusión no nos ayuda a encontrar al asesino porque, como se mencionó anteriormente, no hay síntomas obvios, podría ser cualquiera, por ejemplo, un médico. ¿Por qué un médico? El informe indicaba que el método utilizado por el perpetrador era altamente sofisticado, lo que sugiere un trasfondo profesional. Después de la autopsia, la policía identificó a la víctima mediante la comparación de huellas dactilares. Curiosamente, tuvieron que emplear varios métodos para contactar a la madre de Elizabeth Hoyt. Su viaje estuvo lejos de ser sencillo y estuvo lleno de dificultades. ¿Por qué tanto secretismo? Una vez que los medios identificaron a la víctima, se agolparon en la casa de su madre antes de que ella fuera informada. Sacar a la pobre mujer sin alertar a la prensa era casi imposible. ¿Eran realmente así los medios en Los Ángeles en esa época? Totalmente. Algunos periodistas harían cualquier cosa por una primicia, evitando zonas de guerra peligrosas, enfrentamientos policiales o incendios, y prefiriendo acampar frente a la casa de una anciana por un titular. Investigaron toda la vida de Elizabeth indagando en sus relaciones, supuestos romances e incluso en sus elecciones de estilo de vida. Nacida en Canyon, se mudó a Los Ángeles en 1946 para perseguir su sueño de convertirse en actriz, como tantos otros en hoy. Comenzó trabajando como camarera para poder mantenerse. Su mala salud dental se debía a la pobreza que sufrió, luchando por cubrir incluso las necesidades más básicas, y mucho menos el cuidado dental.
Ahora, enfoquémonos en el principal sospechoso, el infame y adinerado Dr. George Horo. Conocido por su gran inteligencia, habilidades excepcionales, considerable riqueza y talento musical, Hodel es notorio por tres razones principales. Primero, es el principal sospechoso en el caso de la Dalia Negra. En segundo lugar, se casó con 5 mujeres, tuvo 11 hijos y fue acusado de abusar sexualmente de su hija. En su juventud, lo expulsaron de la escuela tras ser sorprendido teniendo una aventura con la esposa de su profesor, lo que resultó en su embarazo y le dio una reputación escandalosa. A pesar de su mala fama, su carrera profesional prosperó. El Dr. Hodel se desempeñó como jefe del control de enfermedades venéreas en Los Ángeles y se integró en la élite de la sociedad. Mantuvo relaciones con muchas figuras influyentes, especialmente aquellas interesadas en el arte oscuro y surrealista. Su círculo de amigos solía organizar fiestas temáticas surrealistas, a las que a veces asistían personajes conocidos como el famoso director John Huston, célebre por El Tesoro de Sierra Madre. Como se mencionó anteriormente, el Dr. Hodel no respetaba a las mujeres, lo que llevó a sospechar que él era el asesino de la Dalia Negra. Algunos afirmaron haber visto al Dr. Hodel con la víctima, Elizabeth B., aunque esto fue posteriormente desmentido como un rumor. Se encontraron 2 fotografías que se parecían a la Dalia Negra entre las pertenencias del Dr. Hodel, lo que llevó a especular que él y Elizabeth Hope podrían haber tenido una relación. Además, el Dr. Hodel fue sospechoso en otro caso sin resolver, el asesinato de H.S. el 10 de febrero de 1947. Las similitudes entre este caso y el de la Dalia Negra incluyen la causa de la muerte y la posición del cuerpo. También se utilizó lápiz labial rojo para escribir un mensaje en el cuerpo de H.H., que incluía las letras BD, posiblemente significando Dalia Negra. Sin embargo, dudo que la misma persona haya cometido ambos crímenes. El modus operandi de los dos casos es bastante diferente. Jean Church fue golpeada de una manera que sugiere un motivo pasional o personal, lo cual contrasta con la naturaleza meticulosa del caso de la Dalia Negra. La única evidencia que vincula los dos casos es el análisis de la escritura del mensaje en el cuerpo de H.H. y una carta supuestamente enviada por el asesino de la Dalia Negra a un periódico. Sin embargo, dado que hemos cuestionado la autenticidad de esas cartas, esta conexión es, en el mejor de los casos, débil. La autenticidad de estas cartas ha sido puesta en duda porque un experto en caligrafía encontró que la letra era similar, pero en última instancia, una coincidencia inconclusa con la escritura del anterior. Es importante destacar que este experto en caligrafía fue contratado por los propios investigadores, mientras que los expertos del NSIC no creían que los dos casos estuvieran relacionados, a pesar de las evidencias presentadas. ¿Hubo otros investigadores fuera del NSIC que examinaron esto? Sí, un investigador independiente estaba tratando de demostrar que el Dr. Roth era responsable de ambos incidentes. ¿Y quién era esta persona? Nada menos que el hijo del propio Dr. Roth, Hector. Steven no estuvo involucrado inicialmente en el caso de la Dalia Negra. Comenzó a investigarlo después de la muerte de su padre y solo tras retirarse de la división de homicidios del lab. Escribió varios libros sobre su investigación, y su trabajo fue más exhaustivo que el del lab en ese momento, que no había obtenido resultados concretos. Incluso hubo un incidente en el que las autoridades usaron pentotal sódico, conocido como suero de la verdad, en un sospechoso, un ejemplo de uso forzado de drogas por parte de la policía. En comparación, nuestro oficial retirado y autor, Fox, utilizó métodos más convencionales. El 9 de enero de 1947, su padre, el Dr. Roth, compró más de 20 bolsas de cemento. En la escena donde se encontró el cuerpo de la Dalia Negra, se descubrió una bolsa de cemento con agua manchada de sangre. Además, su padre conducía un Packard negro, y un testigo afirmó haber visto un coche negro en la escena del crimen. La posición del cuerpo de la Dalia Negra también se asemejaba a algunas obras de arte que se veían frecuentemente en las fiestas de su padre. Tamar, su hermana, recordó que muchas personas notables asistían a esas fiestas. En una ocasión, su padre la obligó a posar desnuda para amigos artistas, incluyendo a Pelle. En 1949, ella se escapó de casa y lo denunció a la policía.
Inicialmente, el Dr. Robb fue sospechoso en el caso de la Dalia Negra debido al reporte de Tamar, y ambos hijos creían que él era el responsable. Sin embargo, las acusaciones fueron retiradas porque varios miembros de la familia testificaron que Tamar estaba mintiendo. Muchos sospechaban que estos familiares estaban motivados por el deseo de heredar la fortuna del Dr. Houdel, temiendo que él pudiera donar su riqueza. En 1950, el Dr. Houdel se mudó a Filipinas. En 1967, una mujer fue asesinada en Manila, y el crimen tenía notables similitudes con el caso de la Dalia Negra. Según su hijo, el Dr. Houdel vivía a aproximadamente 1 kilómetro de distancia en ese momento. En 2012, su hijo Greg llevó a un equipo de CSI civil a la casa de su infancia, donde su padre solía organizar fiestas, y realizó una búsqueda exhaustiva, recogiendo muestras de suelo. El Dr. Nick Yi, un experto forense que desarrolló un método llamado análisis de olor de descomposición, DOA, para detectar restos humanos, confirmó que efectivamente había hallazgos en el jardín. Sin embargo, debido al paso del tiempo, fue imposible determinar cuándo se habían dejado esos restos allí. Durante esta investigación en curso, un periodista del Fest, descubrió algunos detalles intrigantes. Según su investigación, en 1950, el lab había colocado micrófonos en la casa del Dr. Houdel. López obtuvo acceso a las transcripciones de estas grabaciones y encontró algunas declaraciones interesantes, como, supongamos que sí maté a la Dalia Negra. No pueden hablar con mi secretaria porque está muerta. Pensaron que había suficiente evidencia de todos modos, ahora pueden haber descubierto que tuve algo que ver con el asesinato. Tal vez sí maté a mi secretaria. Su antigua secretaria, Paul, murió en circunstancias sospechosas, probablemente para encubrir otros asuntos. Sin embargo, ella falleció en 1945, mientras que el caso de la Dalia Negra ocurrió en 1947. Es importante destacar 2 puntos aquí. Primero, las transcripciones de estas grabaciones de escuchas telefónicas no han sido completamente divulgadas. Ni siquiera el periodista ha escuchado las grabaciones, por lo que no está claro si hubo errores de transcripción o si el periodista sacó las declaraciones de contexto. Segundo, incluso si tomamos estas declaraciones al pie de la letra, parecen más bien un desahogo del Dr. Houdel por ser investigado, en lugar de una confesión de un crimen. La razón por la que menciono esto es porque, en ese momento, la policía de Los Ángeles utilizó las grabaciones originales de vigilancia, no solo las transcripciones, para descartar al Dr. Houdel como sospechoso. Mientras que el periodista creía que las grabaciones podían condenarlo, la policía pensaba que lo exoneraban. Esta discrepancia es significativa. Sin embargo, el lab era conocido por su grave corrupción en aquella época, y el Dr. Houdel tenía una considerable influencia. Muchas piezas de evidencia relacionadas con el caso de la Dalia Negra nunca fueron clasificadas formalmente como evidencia y terminaron perdiéndose. Todo esto resulta muy sospechoso. Nos hemos acercado a la verdad innumerables veces, pero es como perseguir una sombra, siempre está fuera de alcance. Ahora, volviendo a la carta mencionada al principio. A pesar de las numerosas pistas y sospechosos a lo largo de los años, el caso del asesinato de la Dalia Negra sigue sin resolverse. En 2018, Edith Hill encontró una carta entre las pertenencias de sus abuelos. Escrita por su abuelo, un antiguo informante de la policía, la carta afirmaba que la Dalia Negra había sido asesinada por un hombre llamado G.H. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal.